pequeños pueden salir a su clase. Damos unos segundos para los pequeñitos que puedan pasar. Y nosotros permanecemos aquí, hermanos, nos gozamos y nos alegramos de poder estar aquí. Ya lo decía mi hermano Edgar, es maravilloso, es extraordinario el poder habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Amén, mis hermanos. Sí, es un gozo estas participaciones, el poder glorificar y exaltar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que es el motivo de estas fechas, que es el motivo de poder estar aquí reunidos cada domingo, y nos alegramos por ello, mis hermanos. Y bueno, pues vamos nosotros a permanecer aquí en este lugar un par de minutos. Eventos así como estos suelen ser un poquito más extensos, pero nos gozamos y nos alegramos. Amén, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Y bueno, pues yo le invito a que incline su rostro y vamos a orar a nuestro Dios para ser dirigidos por Él en este tiempo. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por este día, por tu amor, tu misericordia. A ti te adoramos, a ti te exaltamos. Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la adoración, el reconocimiento por quien tú eres, oh Padre. Un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios inmutable que es fiel a sus promesas, a su palabra. Y por eso estamos aquí, Padre. Hemos venido hablando sobre algunos temas donde hemos mirado, Padre, como tu Hijo Jesucristo hablaba y decía que sobre la iglesia, sobre ese fundamento que es Cristo, sobre esa declaración de fe de Pablo, eres tú Cristo, el Hijo del Dios viviente, estamos fundados. Y sobre esa roca que eres tú, tu iglesia, Padre, está fundada y nosotros, Padre, en ella. Gracias, Dios, por ello. Donde las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y nosotros te agradecemos porque tú eres fiel a esa promesa y nosotros estamos de pie y otros hermanos en Cristo en otros lugares hoy mismo se reúnen de igual forma para ello. Y nos alegramos y nos gozamos porque tú has cumplido esa promesa y la seguirás cumpliendo hasta el día de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo que vino a este mundo a darnos salvación y vida eterna. Que vino a resolver el problema, un problema terrible que teníamos, el pecado, Dios. Gracias. Y ahora dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, anhelando, amado Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, porque nos reconocemos faltos, Señor. Sin ti nada somos, separados de ti nada podemos hacer. Y te rogamos y te suplicamos, oh Padre, que tú nos guíes, nos dirijas, que abras nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu palabra, pero no solo escucharla, sino llevarla por obra, como lo dice tu palabra, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, pues yo mismo, Señor, nada soy sin ti. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, en la Navidad de 1914, sabemos que en 1914 sucedió algo mundialmente, la Primera Guerra Mundial. Pero en la Navidad de 1914 fue una Navidad poco usual, la cual le han llamado la tregua de Navidad. No sé si lo había usted escuchado o no, pero la tregua de Navidad fue una tregua protagonizada por soldados franceses, por soldados ingleses y por soldados alemanes. En un momento de esta tensión terrible, de un lugar, de una trinchera de muerte, de destrucción, del lado de los alemanes se empezó a escuchar un canto, Noche de Paz. En Navidad, noche de Paz, un canto, un villancico, un himno conocido por nosotros mismos. Y minutos después se unieron las voces del lado y del bando contrario a este himno, formando por pocos minutos ya este canto entre
entre las naciones que estaban en guerra. De manera que cuando los alemanes hicieron esto, levantaron banderas blancas, tiraron sus armas y el bando contrario, los franceses, los ingleses, pensaban que era una trampa. Sin embargo, de igual manera ellos respondieron a la venida de los alemanes ante este acto. Ese lugar de guerra, ese campo de muerte lleno de soldados que soltaron sus armas, fueron ahora a abrazar al enemigo. ¿Puede imaginar, hermanos, la escena? Pactaron que cada bando levantaría a sus muertos, les darían una sepultura digna, y que incluso ellos pudieron llegar a compartir algunas cosas entre ellos mismos, platicando experiencias. Se confesaron inquietudes y hasta sustituyeron los disparos por un enfrentamiento diferente, un enfrentamiento de fútbol. Un enfrentamiento de fútbol donde Alemania ganó 3-2 contra el equipo contrario, aunque Alemania perdió la guerra. Ellos sí ganaron ese enfrentamiento. Y esto logró suceder, mis hermanos, en un día de Navidad. Después, la guerra duró 3 años y sabemos el resto de la historia. No cabe duda, mis hermanos, que la Navidad son fechas en las cuales los sentimientos están a flor de piel y que pareciera que el más duro, el más rígido de corazón, aquel vecino que no nos saluda en ningún momento, en algún momento nos dirige el saludo. ¿Y por qué? Bueno, porque está a flor de piel el sentimiento, el espíritu navideño. Pareciera que estas fechas tienen algo mágico, en donde las cuestiones de discusión que sucedieron a lo largo del año son tiempos en los que en ocasiones es posible que esas discusiones lleguen a un perdón, aún en el creyente sin duda, pero aún también en el mundo incrédulo, en quienes no están en Cristo, donde los corazones parecieran ser duros, el mundo o muchas personas se tornan amables. Pareciera que estas fechas mueven a todo eso. Hay algunas frases, incluso con este panorama que hablamos de esta primera Navidad de la Primera Guerra Mundial, donde pareciera que el ser humano tiene algo dentro de él que puede cambiar el mundo, pareciera. Y hay algunas frases que encontré en internet y se las quiero leer. Dice: la Navidad representa una vida. Esto en el contexto de qué es la Navidad. La Navidad representa una nueva vida, un nuevo comienzo, nuevas ilusiones y sueños, la esperanza de lograr y alcanzar la paz entre los hombres. El mundo quiere la paz mundial, quiere formar paz en el mundo, en todas estas cosas que miramos terribles durante casi 365 días del año. Pero el día de Navidad entra como que ese sentimiento de querer y anhelar paz, y que todos pueden lograr alcanzarlo. Otra frase decía: la Navidad es el deseo más sincero de que cada taza se rebose con bendiciones ricas y eternas, y de que cada camino nos lleve a la paz. ¿Cada camino? La pregunta aquí es: ¿cada camino? Nosotros conocemos cuál es ese único camino que puede llevar a la paz. Esto muestra que el hombre es capaz de cambiar el mundo. Estas frases, estas cosas, le da al hombre, al ser humano, esa capacidad de que es posible que el ser humano haga algo para poder cambiar su mundo. Otro lado de la Navidad, podemos hablar de este lado de la Navidad, pero podemos hablar de otro aspecto de la Navidad que pudiera ser esa euforia, esas ganas de causar tráfico en todos lados, de comprar. Llegan las vacaciones, llega pues para muchos el dinero, aún para los que es poco el dinero que cae, bueno, se sienten como que pueden gastarlo a diestra y siniestra.
la época de la euforia, es posible que sea la época del año en donde más se gasta, en donde más el egocentrismo del ser humano está también a flor de piel. Bueno, la Navidad es para muchos esto. Y eso solo puede, mis hermanos, estas ideas de la Navidad solo puede nacer de las garras del infierno. Y yo sé que usted puede decir, hermano, como que está exagerando, ¿no? Al decir una frase de este tipo, que podría tener de malo, pues, pues a lo mejor que se sensibilice a alguien, el más duro corazón que se pueda sensibilizar, aunque el resto del año pues siga con su duro corazón, pues una fecha que se pueda sensibilizar. ¿Qué tendría de malo eso? ¿Qué tendría de malo? Probablemente dentro de parámetros correctos, pues adquirir ciertas cosas, si es la posibilidad que a algunos les puede llegar durante todo el año, que se esforzaron y trabajaron, ¿qué de malo podría tener? Bueno, no es que algunas cosas en sí mismas tengan algo de malo, hay otras que sí son extremos que tienen algo de malo, sin duda, pero pudiéramos hablar dentro de un panorama correcto. ¿Qué tendría de malo eso? Bueno, nada más y nada menos que el significado de la Navidad no es eso. No tiene nada que ver con las cosas que hemos hablado y mucho menos tiene que ver con esta historia inicial con la que pudimos compartir. No tiene nada que ver con que el ser humano es capaz de poder cambiar al mundo. Eso es imposible. Eso es imposible, mis hermanos. ¿Por qué decimos que estas ideas que el mundo ha creado de la Navidad vienen desde las mismas garras del infierno? ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho antes. Ya nuestro hermano Sergio ha predicado sobre esto. La batalla que tenemos espiritual no es una batalla de poder. No es una batalla donde Satanás de repente le gane a Dios. No, mis hermanos, Dios es soberano, Dios es más poderoso que cualquier otra cosa, más poderoso que el mismo Satanás. De hecho, Martín Lutero decía que Satanás aún es el siervo de Dios, porque Satanás no puede hacer nada sin la permisión de Dios. No es una batalla de poder, y esto lo vemos en la historia de Job. Lo vemos en la historia de David, que acabamos hace poco de leer, segunda de Samuel, cuando censa al pueblo. Miramos cómo aún las cosas que Satanás puede hacer, no las puede hacer sin la permisión de Dios. De manera que no es una batalla de poder, es una batalla por la verdad. Y en estas fechas lo que la Navidad significa y por qué decimos que todo esto se ha tejido en las mismas garras de Satanás, en las mismas garras del infierno, porque han querido confundir al mundo sobre lo que verdaderamente significa la Navidad. Una batalla por la verdad. La batalla en el Edén fue una batalla por la verdad, no fue una batalla por poder. Satanás sabe que no puede con Dios. Satanás lo sabe, pero quiere confundir a través de la verdad del engaño. Cristo mismo fue tentado con la verdad, con la palabra. ¿No dice la palabra esto? Bueno, de manera que estas ideas que se dan de la Navidad, mis hermanos, no tienen absolutamente nada que ver con su significado verdadero. Y yo quiero profundizar un poco más en esta parte donde el ser humano está perdido y no cabe en él la posibilidad de ser él el que cambia el mundo. Es imposible. Por una cierta razón no ha cambiado hasta el día de hoy, porque se ha buscado que a través del ser humano cambie el mundo, y eso es imposible, porque la naturaleza del ser humano, múltiples versos de la palabra de Dios nos muestran que están muertos en sus delitos y pecados. Nosotros antes de Cristo, los que estamos aquí antes de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice su palabra, Romanos 3, 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay ni uno. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. ¿Cómo podría el ser humano cambiar el mundo si no hay siquiera un ser humano bueno? Si venimos dañados de fábrica por el pecado de Adán y Eva.
¿Cómo podemos hacer eso? Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Nuestra mente, mis hermanos, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad desde el pecado del Edén, estos elementos de nuestra vida fueron corrompidos totalmente. Nuestra mente, pero el hombre natural en 1 Corintios 2:14 no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Nuestra mente está entenebrecida. El corazón, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese es el corazón del ser humano, ese es el corazón del ser humano que está corrompido totalmente. ¿Cómo podrá el ser humano cambiar el mundo? De ninguna manera. La voluntad fue esclavizada al pecado. Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué? Efesios también nos dice, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Estamos muertos. Aquel que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, y un muerto nada puede hacer. Un muerto nada ve. Un muerto nada puede responder. Por esa razón Pablo dice, no hay ni uno solo, no hay justo, ni aún uno. Entonces, no, mis hermanos, el título de este mensaje es Navidad, el mensaje que nos recuerda que todo está mal. Wow. No pareciera ser que con todo lo que sabemos de la Navidad nos recuerde, o sea el eslogan que las marcas utilicen para sus comerciales, para publicitar lo que ellos venden. Navidad, el evento que nos dice que todo está mal. Vamos a ver por qué, mis hermanos. Vamos a leer dos versos, Juan 3:14 al 15, y vaya a sus Biblias. Juan 3:14 al 15. Y probablemente inicialmente vamos a mantenga esta pregunta mientras desarrollamos el tema, porque ¿qué tendría que ver esto que vamos a ver el día de hoy con la Navidad? Bueno, vamos no me quiero adelantar al final, pero mantenga esta pregunta ahí con usted, para que al final usted pueda mirar por qué el título y por qué la necesidad de poder dar este previo para poder mirar lo más extraordinario, lo más maravilloso que la Navidad significa. Bien, Juan 3:14 al 15, le doy lectura, sígalo con su vista. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a Números, hermanos. 21:4 al 9. Números capítulo 21. Y vamos a leer del verso 4 al 9, que nos hace referencia a esta historia que Cristo Jesús habló, que Cristo Jesús mencionó estas palabras que acabamos de leer en Juan, que en su contexto fueron palabras que Cristo Jesús habló con su encuentro con Nicodemo en la noche. Sígalo con su vista, dice de la siguiente forma. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo en contra de Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien, mis hermanos, esta es una de las historias en su contexto. Cristo está en toda la palabra de Dios. La Biblia no habla de historias separadas. La Biblia es un solo libro que habla de una sola historia. Es la historia de la redención, y en esa redención Cristo está del principio al fin. No, en el Antiguo Testamento no es que no podamos encontrar a Cristo, es todo lo contrario. El Antiguo Testamento nos muestra a Cristo, una vez más, de principio de la creación hasta el fin. De hecho, del principio de la creación, la serpiente fue maldita. En la caída de Adán y de Eva, desde ese momento, ya en nuestra escuela dominical hemos estudiado, que estamos justamente viendo el capítulo 4 de la creación. Ya hablamos Dios Padre Creador, Dios Hijo Creador, Dios Espíritu Santo Creador. Dimos ya versos que hablan de eso. Y ya vimos cómo Cristo aparece aún en la creación, pero ante esa promesa que Dios hace a Adán y a Eva, que de la mujer saldría un descendiente que salvaría al mundo, que terminaría con la maldad, que a la serpiente le haría un golpe de muerte a la serpiente en la cabeza. La serpiente le heriría en el calcañar, refiriéndose a la muerte de Cristo en la cruz. Desde el principio, mis hermanos, está Cristo. Y bueno, esta historia no es la excepción. En el capítulo antes que acabamos de leer aquí en Números 21, muestra el pueblo de Israel una queja, que no tenían que beber agua de la peña. Tenemos la historia del agua en la peña. Y bueno, como sabemos, el pueblo de Israel llegó a colmo, pero también por su pecado, por sus faltas, llegaron al colmo de Dios. Estaban fastidiados ya del pan del cielo. Yo he mencionado con anterioridad yo no sé a qué sabía el pan del cielo, pero a veces de algún alimento aquí que podemos comer decimos sabe a gloria, ¿no? Sabe riquísimo. Yo no puedo imaginar a qué sabía el pan del cielo. Pero ellos llegaron a un fastidio de esa comida. Prácticamente lo que ellos están diciendo: estamos fastidiados de esta comida miserable. Otra cosita, ¿no? Hay que variarle. Bueno, estas constantes quejas provocaron a Dios, provocaron la ira de Dios, y con justa razón. Dios les saca de la esclavitud. Ellos prefieren aún regresar con mentiras aún a este lugar de perdición, de esclavitud. Él los libera con mano poderosa, haciendo cosas extraordinarias. Usted puede imaginar tan solo, hace un par de días veía una imagen de una conocida en Facebook, que publicaba una imagen impresionante de la columna de fuego que le seguía durante la noche al pueblo de Israel. Esta columna de fuego extraordinaria era una imagen impresionante, y yo no puedo imaginar lo impresionante que era estar ahí. Y platicábamos y decíamos, es impresionante esto, la gloria de Dios sobre ellos, cómo Dios les guardó, cómo Dios les cuidó, cómo Dios les protegió. Es extraordinario y maravilloso. Y concluíamos, bueno, esa misma gloria de Dios que los seguía y los siguió por el desierto en muchísimas otras cosas, no solo en la columna de fuego, porque también había una nube que los guardaba del sol, porque les dio pan del cielo, porque les dio agua de la peña. Pero decíamos, esa misma gloria de Dios está con nosotros hoy en día. Nosotros queremos mirar cosas extraordinarias como una columna de fuego, pero
Pero esa misma gloria de Dios que estuvo con el pueblo de Israel está con nosotros hoy en día. Y nosotros queremos ver cosas impresionantes. Pero esa gloria de Dios, esa gracia de Dios nos guarda día con día. Entonces el pueblo de Israel estaba en constantes quejas que provocaban la ira de Dios. ¿Qué hace Dios? Envía serpientes ardientes que se dice que eran ardientes por su veneno mortal. Algunos sugieren que ese mismo veneno provocaba una fiebre tremenda en quien era mordido, de manera que por eso sugieren que se llamaba o les llamaron serpientes ardientes. Ahora, si usted se pone a pensar, serpientes, el pueblo de Israel fue castigado con algo de lo que al lugar al que ellos querían regresar. La serpiente era un símbolo, era el animal de los reyes de Egipto y simbolizaba el poder de los reyes de Egipto. Incluso conocemos la imagen de, supongo que tiene su nombre, ¿perdón? Sí, lo que tenían los faraones en su cabeza. De manera que tenía el símbolo de la serpiente porque simbolizaba el poder del rey de Egipto, simbolizaba el poder de Egipto mismo. Y curioso que Dios le manda el castigo a este pueblo de algo al lugar que ellos querían regresar. Sabemos que Egipto representa al mundo, representa el pecado. Ellos querían regresar a ese mundo de pecado. De manera que es curioso de igual forma lo que sucede en esta historia. Moisés ora, bueno, el pueblo de Israel ya viendo la situación, estamos muriendo muchos de nosotros, yo no quiero el temor, yo no quiero que me pique. Ahora una vez más vienen con Moisés, ora a Dios, ora a Dios. Moisés ora y Dios le da instrucciones. En respuesta a la oración de Moisés, Dios provee un medio de salvación. Y mis hermanos, una vez más, es curioso. Dios les da estas serpientes que los mordían, los mataban, en representación al lugar al que ellos querían regresar. Y Dios provee una solución. ¿Cuál fue? Una serpiente. ¿Por qué no un cordero? ¿Por qué no otro animal? Dios provee una solución, una serpiente. Lo que fue la causa fue el medio de salvación. Lo que fue la causa de la muerte de los israelitas fue el medio también de salvación. Los israelitas serían salvados de la muerte si miraban lo que Dios había provisto. Ese es otro punto importante a tratar de eso. Dios le pide a Moisés hacer esta serpiente de bronce y la indicación es que aquel que sea mordido vea la serpiente de bronce y va a vivir. Entonces los israelitas iban a ser salvados a través de lo que Dios había provisto, no de lo que ellos quisieran. Probablemente había israelitas que habían dicho, esto es ridículo, ¿cómo voy a ver una serpiente? No, Dios, ayúdame, Moisés, ora para que no muera, y murieron. La palabra de Dios no lo especifica, pero sin duda, seguramente hubo quien murió por no querer mirar a la serpiente, el medio que Dios había provisto para su salvación. La serpiente de bronce, otro punto importante que considerar aquí, la serpiente de bronce no impedía la mordida, no impedía la mordedura de las serpientes, sino que curaba al que ya había sido mordido. Mientras el veneno de la serpiente estaba pasando ya por el cuerpo de esta persona que había sido mordido, al ver a la serpiente de bronce, ese veneno era quitado por obra y milagro de Dios. El veneno que los mataría perdería dicho efecto al mirar a la serpiente. Otro punto importante, la salvación del pueblo solo era posible a través de un acto de fe en lo que Dios había provisto, como ya lo mencionamos. Entonces, en Juan 3:14 tenemos esta historia. Cristo Jesús le habla y le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo, vamos a ver un poquito de quién era Nicodemo. Nicodemo era principal de los judíos, de los fariseos, era
era uno de los principales, de los buenos, de los que conocía la Escritura, que aún Cristo mismo le dice, tú conoces las Escrituras y no entiendes a qué me refiero yo con nacer de nuevo. De manera que Nicodemo no era cualquiera. De hecho, viene de noche a Cristo Jesús por el temor al hombre, por el temor de ser visto por los suyos, y que de alguna manera pudiera ser criticado, pudiera ser por su posición, pudiera ser señalado. Entonces, Cristo Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Cristo Jesús le dice esto, siendo principal, ¿tú no entiendes esto? Siendo que tú conoces la ley, ¿no conoces y no sabes esto? Eres tu maestro de Israel, le dice. Entonces Nicodemo tenía una buena posición, Nicodemo conocía, Nicodemo sabía lo que esta historia, por eso Cristo Jesús le refiere a esta historia, cuando Moisés levantó, porque sabía que Nicodemo la conocía. Nicodemo conocía esta historia, pero en esta historia Nicodemo no había visto a Cristo. En esta historia Nicodemo no había visto su verdadero significado. A esto, mis hermanos, de poder encontrar una historia en el Antiguo Testamento y que tenga que ver con Cristo, se le llama tipo y antitipo. Tipo era algo que se encontraba en el Antiguo Testamento y el antitipo es lo que era en el Nuevo Testamento. Siempre en la Escritura el antitipo obviamente trasciende más. Es inigualable al tipo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el antitipo es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es lo más extraordinario, lo más maravilloso, que cumple lo que en el Antiguo Testamento venía. Entonces, en Juan, la humanidad se ve bajo la pena de muerte eterna a causa del pecado. En esta historia, en Números, miramos lo que es levantado. Esta serpiente de bronce es el tipo. Pero ese tipo, la serpiente de bronce, no tenía ese poder, tenía el poder para curar. Y apuntaba hacia el antitipo, que es Cristo Jesús, que es el que posee ese poder para curar el pecado del que está muerto en sus delitos y pecados, de aquel que no puede cambiar el mundo para generar paz, de aquel al que le es imposible porque su corazón es perverso, porque nuestro corazón como seres humanos sin Cristo es perverso, más perverso que cualquier otra cosa, dice su palabra, como lo acabamos de leer. Ahora, esta serpiente de bronce como tal no era la que curaba, sino la fe en Dios de lo que Dios había provisto. Porque, oh mis hermanos, qué lamentable y qué triste el pueblo de Israel, y por ningún momento pensemos, ese pueblo de Israel era terrible, era tremendo, porque mis hermanos, nosotros somos iguales. Y aquellos que están sin Cristo, que están muertos en sus delitos y pecados, de donde Dios nos rescató a nosotros, mis hermanos, nosotros somos iguales que el pueblo de Israel. Dios provee cosas y nosotros, y ya cuando nos solucionó el problema, ya cuando nos solucionó la situación difícil en la que estábamos, nos vamos alejando, vamos dejando de orar, vamos dejando de leer, pero estamos otra vez en otro problema. Y si nuestro problema no se soluciona como nosotros queremos, oh Dios, ¿por qué estamos fastidiados de este pan tan liviano? Señor, tus soluciones no me gustan, tiene que ser como yo quiero. Así somos nosotros. En Segunda de Reyes 18:4, miren mis hermanos, el rey Ezequías, uno de los reyes, de los mejores reyes que tuvo el pueblo. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Wow. Esa serpiente de bronce que los salvó, ellos le hicieron reverencia, lo adoraron a esa imagen
porque los sanó. Es que ellos no entendieron lo que significaba, así como Nicodemo no había entendido lo que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo y quién era con quien él hablaba en ese momento. El pueblo de Israel tampoco lo había hecho y adoró a esta imagen de esta serpiente de bronce por su pecado, por su pecaminosidad, no sabiendo que lo que provocaba la sanidad en esta historia era nada más y nada menos la fe en lo que Dios había provisto y que esto tenía que ver con Cristo Jesús. El levantamiento de Jesús no era un remedio más. Mis hermanos, en esta historia se levanta esta serpiente de bronce y sanó ese veneno. Es que esa historia tiene tanto que ver con nosotros y tiene tanto que ver con aquel que está sin Cristo, porque el que está sin Cristo y nosotros que estábamos sin Cristo, ese veneno del pecado estaba corriendo por nuestras venas. Ese veneno del pecado estaba corriendo por nuestras venas que nos iba a llevar a una muerte sin Cristo y llevarnos a un castigo eterno en el infierno. Esa es la condenación del pecado. Yo decía, nosotros estamos dañados de fábrica por ese pecado de Adán que ha corrido a todos los seres humanos. Estamos dañados de fábrica, ese veneno de la muerte del pecado está corriendo por nuestras venas. Y si morimos sin Cristo hemos de ir al infierno, ese es el castigo, porque la paga del pecado es la muerte. No hay otra paga, es la muerte. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No, Dios es justo. Dios es justo porque tiene que castigar el pecado. Eso lo hace justo. Nosotros ya lo hemos dicho infinidad de veces, no creemos que sea justo el no castigar lo que merece un castigo. De hecho, eso es injusto en sí mismo. Y no, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. De manera que cuando ese veneno corría en la sangre del israelita y miraba el medio que Dios había provisto, vivía. Y mis hermanos, el levantamiento de Jesús no era un remedio más como fue el tipo, sino Él era el remedio definitivo para quitar ese veneno del pecado que corre a través de las venas del que está sin Cristo. Y al mirar a ese Cristo crucificado, a ese Cristo que nos sustituyó, a ese Cristo que tomó nuestro lugar para vivir el infierno que tú y yo merecíamos, ese Cristo, al mirar a ese Cristo con fe, ese veneno que corre del pecado que corre por nuestras venas es quitado por Cristo Jesús y viviremos y vivimos. Y no me refiero a una vida física, mis hermanos, no vamos a vivir físicamente eternamente, hemos de morir, pero cuando muramos tendremos esa vida eterna que Él nos dio por mirar a Cristo, por mirar a aquel que tomó tu lugar, mi lugar, y nos dio salvación y nos liberó de ese veneno que estaba matándonos por dentro del pecado. Lucas 24:7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Cristo Jesús, hablando con sus discípulos, les habla y les dice, es necesario que esto pase. Era necesario, de verdad era necesario, pero por supuesto que sí, porque el ser humano no puede salvarse a sí mismo, por eso se convirtió en una necesidad. Ya lo hablamos en esta confesión de Pedro que hizo primero y que posteriormente cuando Cristo Jesús le habla estas palabras a sus discípulos y les dice, es necesario que yo muera, ¿qué le dice Pedro? No te acontezca de esta manera, Señor. Y hablamos porque ya era necesario. Era necesario porque usted y yo no hay otra manera, no hay otro camino. Esta frase que yo leí al inicio, que haya paz por los diversos caminos que el hombre pueda encontrar. No, mis hermanos, no hay otro camino, porque solo Cristo Jesús, Él dijo de sí mismo, yo soy el camino. No dijo yo soy un camino de esos muchos que el ser humano puede encontrar, de esos muchos que el ser humano quisiera llegar y que unen a la paz. No, mis hermanos, solo hay uno. Y Cristo Jesús dijo, yo soy ese camino, no hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, no hay ni uno. Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que era necesario una vez más al Hijo del Hombre padecer mucho. Por esta razón, porque solo Él es el camino, era necesario, por eso se hizo necesario, porque usted y yo no podemos encontrar otro camino que nos lleve a Cristo. No lo hay, que nos lleve al Padre, no lo hay. Solo Cristo es el medio. Solo Cristo es ese camino. Por esa razón era necesario que Él padeciera. Por esa razón era necesario que Él viniera a este mundo. Por esa razón, en esta historia que miramos al inicio, estos hombres pudieron tener paz por un momento, por un día, por 24 horas tal vez. Pero eso no dio paz completa. Eso no dio paz. La guerra duró 3 años y medio más. La destrucción duró 3 años y medio más. De manera, mis hermanos, que es imposible que el ser humano llegue a este punto por sí mismo. Por eso era necesario. ¿Quién se lo pidió? ¿Cuándo se convirtió en una necesidad? Desde el Edén. Desde el Edén, Dios, desde antes de la fundación del mundo, su palabra dice, Cristo fue crucificado, Cristo fue entregado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo fue eso posible? Para mostrar el amor de Dios, para mostrar el amor de Dios. ¿Quién se lo pidió? Si el hombre se lo merecía, si el hombre merece el infierno por sus pecados, por su castigo, ¿quién se lo pidió? ¿En qué momento se hizo una necesidad? Por su amor infinito nada más, porque ni tú ni yo nos lo merecíamos. El anhelo del hombre es siempre pecar. No busca a Dios, hay injusticia. El ser humano cree que le hace un favor a Dios y que Dios es como su esclavo. Hablábamos en grupos pequeños como su genio de la lámpara y aún más como el genio de la lámpara, porque de menos el genio de la lámpara cumple 3 deseos. Pero consideran a Dios como más que su genio de la lámpara que tiene que concederles todo lo que desean. No, mis hermanos. No es así. Ahora, ¿por qué una serpiente? Hablábamos y decíamos, ¿por qué no un cordero? Hubiera sido, probablemente les habría dado más señal al pueblo de Israel, a Nicodemo de, pues es que fue un cordero el que se levantó y salvó al pueblo de Israel de la mordedura de la serpiente. ¿Por qué no un cordero? Bueno, la serpiente tienen características, algunas son venenosas, son astutas, se les asocia con la mentira, ya en un sentido, porque lo vemos aún en la misma palabra de Dios. Se le asocia con ser la más astuta de todos los animales, se le relaciona con Satanás, la serpiente antigua, se le relaciona con el pecado, una serpiente. ¿Por qué un tipo de Cristo, una serpiente? Si se relaciona con Satanás, si se relaciona con el pecado. Segunda de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. La serpiente fue maldecida en el Edén, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. La promesa de que el que había de venir acabaría con la serpiente, con el pecado, con Satanás, con la muerte. Ahora, todo esto era una forma de indicar que la serpiente sería despreciada por siempre y la mirarían como una criatura vil, repudiable y un objeto de menosprecio, en un animal tan solo. Cristo fue comparado con este animal. ¿Por qué en un cordero? En la cruz, mis hermanos, ¿por qué no fue comparado con un cordero? Sí es comparado con un cordero en algún momento por los sacrificios del Antiguo Testamento, pero ¿por qué en este punto Cristo Jesús es comparado con este animal? Con alguien que se asocia con Satanás, con el pecado. No porque Él sea pecador, no porque Él haya pecado, no porque Él sea el enemigo, el diablo, como algunas doctrinas mencionan. No.
sino porque en la cruz del Calvario, mis hermanos, Cristo fue hecho pecado. Porque lo más vil que existe en el mundo crucificó a Cristo Jesús. Lo más vil que existe en nosotros, que es ese pecado que nosotros mismos somos, entregó a Cristo Jesús en esa cruz del Calvario. Porque Él fue hecho ese pecado, cargando en Él el pecado de usted, el mío y de aquellos que han de venir a Cristo y ser salvos, porque nosotros mismos estábamos en ese lugar. Usted y yo no somos más importantes ni más maravillosos que el que está sin Cristo. No, nosotros estábamos en ese lugar, y lo que ahora proclamamos usted y yo es que ese Dios que nos sacó de ese lugar puede sacar también al más vil pecador, porque nosotros éramos viles pecadores también. De manera que esa serpiente representada en Cristo representaba eso, ese pecado que fue echado sobre Él para que tú y yo no padeciéramos el infierno. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién se lo pidió? Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Él, por su misericordia y por su amor, dio a su Hijo Jesucristo para venir a este mundo envuelto en pañales como un niño que habría de padecer poco más de 30 años después para darte vida a ti y vida a mí. Ese intercambio que sucedió en la cruz del Calvario es el Evangelio, mis hermanos. Ese intercambio que sucedió en ese lugar donde Dios Padre, Dios tres veces santo, no puede mirar el pecado, no pudo mirar a su Hijo Jesucristo, no porque Él haya pecado, sino porque sobre Él cayó tu pecado y mi pecado. Y ese momento donde Dios le da la espalda a su Hijo, esa separación que Cristo Jesús nunca había vivido, es el infierno que nosotros, bueno, que el que vaya al infierno, nosotros no, mis hermanos, sino aquel que vaya al infierno, que muera sin Cristo, es lo que vivirá eternamente. No son las llamas del infierno lo más terrible. Algunos mencionan que no es que haya llamas en el infierno, sino tienen que ver con el sufrimiento que ha de vivir eternamente el que muera sin Cristo. Esa separación es el infierno, esa separación de Dios, de la presencia de Dios, del bien total, del bien perfecto que es Dios, al contrario del cielo, del cual Él nos vino, del infierno que Él nos vino a rescatar para ir a su cielo, donde estaremos con Él. Dios provee una solución, una serpiente, lo que fue causa de muerte, pero fue el medio de salvación. Cristo, en ese antitipo, Cristo representaba eso, ese único medio de salvación. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ese fue Cristo Jesús. Maldito por ti, por mí, por nuestro pecado, mis hermanos. ¿Cómo hemos de pecar? ¿Cómo hemos de seguir fallando a Dios? ¿Cómo hemos de seguir pensando en que yo puedo seguir en mis cosas, en lo que yo anhelo, siendo egoísta? ¿Por qué egoísta? Porque yo satisfago mis anhelos, mis deseos cuando peco. ¿Cómo pecar con aquel que se dio por completo por mí? ¿Cómo fallar aquel que fue maldito en una cruz? No porque lo haya sido, sino porque cargó el pecado tuyo y mío. Para que Cristo pudiera satisfacer la ira de Dios, Él tenía que cargar con nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y un Dios justo no puede perdonar el pecado así nada más porque sí. No, eso va en contra de su naturaleza. Eso va en contra de eso. Ya lo mencionamos y me encanta eso. En un tribunal, usted no esperaría que el juez le dijera al culpable: bueno, soy tan amoroso que te perdono. No lo aceptaríamos. Al juez justo lo hace justo porque le da la condena que
que el que falló merece. Bueno, ¿por qué si pensamos eso de un juez en un tribunal que hizo algo contra nosotros tal vez? No, ¿qué diríamos? Ese juez es injusto, métanlo también a la cárcel. Bueno, ¿por qué pensamos eso de un juez así y no pensamos que el juez justo del universo entero que lo creó tiene que castigar el pecado? Porque Dios es amor. Dios, no existe el infierno, Dios no nos va a mandar al infierno, no, sí, sin Cristo. Por eso era necesario la venida de Cristo. Por eso Cristo Jesús le menciona a sus discípulos: es necesario que yo padezca esto, porque si no lo hago, ninguno de ustedes podría estar en el cielo. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Mire la mente del ser humano, mis hermanos, este pasaje en Isaías: por su herida fuimos sanados. ¿A dónde se van? A la sanidad física. Ese pasaje significa todo menos sanidad física. Por su herida fuimos nosotros sanados. Fuimos sanados de la peor enfermedad que nosotros podíamos padecer. No cáncer, no demencia, no ninguna otra de estas enfermedades terribles que pueden llevar a una muerte. Y lo que tú llevaste en la cruz, sí, y por tu llaga fuimos sanados, así que Señor, sáname de esta enfermedad. Su peor problema no es la enfermedad que tiene, su peor problema es el pecado, el veneno del pecado que lo está matando y lo va a llevar al infierno. Ese es su peor problema, y su mayor necesidad no es una sanidad física, es una sanidad espiritual. Mis hermanos, no estoy diciendo con esto que no oremos por sanidad física. Dios es soberano, puede hacer milagros, pero eso está en su perfecta voluntad y no en estos pasajes mal interpretados. De lo que teníamos que ser sanados y por cuya herida fuimos sanados fue de la maldición del pecado. Fue de la maldición del pecado que nos llevaría al infierno. El documento que pesaba contra mí fue clavado en la cruz, y dice su palabra en Colosenses 2:13-15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él. Estando muertos en perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Mis hermanos, tú has venido a Cristo, esa acta de los decretos que era en contra de nosotros, que nos iba a llevar al infierno. Ahora tú eres salvo y puedes disfrutar de esa salvación, aunque no la tenemos aún en ese sentido, estando en gloria con este cuerpo que aún seguimos batallando con el pecado. No hemos sido redimidos en su totalidad. La salvación la tienes ya. ¿Cómo? Dice Hebreos, ¿cómo podremos esa salvación tan grande de ese Cristo que es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a cualquier otra cosa, superior a Melquisedec, que es el contexto de Hebreos? ¿Cómo trataremos esa salvación como si fuera un trapo sucio? ¿Cómo? Jesús se tomó toda la copa de la ira de Dios para que tú y yo no probáramos ni una gota de la ira de Dios. Jesús se tomó toda la copa de la ira de Dios para que tú y yo no probáramos ni un salpiconcito de la ira de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Yo quiero que vaya al verso 16 de Juan 3:16. Todo esto era necesario. Aquel Cristo Jesús crucificado, que lo único que hay que hacer no son obras. No, tú no vas a lograr salvarte por lo bueno que tú puedas hacer. No, tú no vas a lograr venir a Cristo solo por tus medios, por tus fuerzas, no. Pensemos en el peor de nuestros pecados. Él murió por ti y por mí en esa cruz, pensando en ti.
Hermano, ¿te imaginas esto? ¿Te imaginas esto? Él murió en esa cruz pensando en ti. Wow. Siquiera tú haber nacido, siquiera yo haber nacido, Él murió pensando en ti. Solemos aprender Juan 3:16, muchos lo sabemos, aún el mundo inconverso lo conoce. Y este es el motivo, y en este contexto que acabamos de dar, Cristo Jesús dice este verso. Solemos aprenderlo y porque de tal manera, lo acabamos de cantar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso es porque de la palabra de Dios nos dicen algo previo. No están ahí por casualidad. Y era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para darte vida a ti y a mí. Era necesario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Eso es la Navidad. No es la falsa paz que el mundo da. No es la falsa enseñanza que el mundo provee de lo que es la Navidad. Infinidad de mensajes. La Navidad es que Dios dio. ¿Y qué dio? A su Hijo. Porque era necesario que Él muriera. Era necesario que Él fuera levantado como símbolo del peor animal que ha sido calificado en el mundo. Lo representaba a Él, no porque Él hubiera pecado, sino porque tú y yo fuimos viles, pecamos y lo crucificamos. Lo crucificamos y Él tomó tu lugar, tomó mi lugar y nos dio vida, vida eterna, vida en abundancia. Vida que hemos de disfrutar cuando partamos de este plano. Pero que si estás sin Cristo, si estás sin Él, yo tengo que darte unas malas noticias. No podrás estar ahí. No, es que no es por obras, es que no hay varios caminos, es que yo no soy tan malo, es que yo no peco tanto, yo no he matado. Bueno, Cristo Jesús compara el matar físicamente con matar a tu hermano con tu lengua, ofendiéndolo. Y no vengamos a decir aquí que nosotros no hemos ofendido a nadie. No vengamos a decir aquí que nosotros no hemos mentido. No vengamos aquí a decir que esas cosas que nosotros creemos que no son pecado. Es que el problema del ser humano es que calificamos el pecado como nosotros creemos, pero no como Dios lo califica. Ese es el problema. Y la misma palabra de Dios menciona en Santiago que aquel que infringe tan solo una cosa de la ley se hace culpable de todos. Por eso era necesario que alguien viniera a este mundo envuelto en pañales, indefenso, una historia alrededor tan extraordinaria donde Dios libró, porque Herodes quería matar a todos. Moisés, otro tipo de Cristo Jesús, cuando quieren matar a todos los niños, Cristo Jesús estaba ahí también para mostrarnos que era necesario que Él viniera para que tú tuvieras vida, para que yo tuviera vida. Y si tú estás sin Cristo, yo necesito decirte las malas noticias, no para que te desanimes, para que sí te desanimes demasiado, y para que mires a ese que fue hecho pecado en esa cruz del Calvario, voltees a ver esa cruz, a esa serpiente, para que tengas vida y creas en Él a través de la fe que Él mismo te da. Porque Él es tan bueno que Él mismo te da la fe y la gracia para que tú vengas a Él. Él es tan extraordinario que Él mismo tiene que hacer eso, de manera que si tú en este momento crees
y miras a Cristo Jesús con esa fe, dice la palabra de Dios que el que viene a Él no le echa fuera. Es otra promesa extraordinaria, es que la salvación es de Jehová de principio a fin. De manera, mis hermanos, que esta es la Navidad. Y en este contexto fue dicho este verso tan conocido que acabamos de cantar. Y este es el significado, mis hermanos, del por qué hacemos. Estamos tan envueltos a veces también, mis hermanos, en lo que el mundo ha dicho de la Navidad, tan envueltos en la cena, en los preparativos, en que sea algo rico. Y está bien, hermanos, no estamos diciendo que esté mal. Pero hermanos, no perdamos el sentido y el verdadero significado de lo que es esto, que Dios dio. ¿Por qué dio? Porque era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque Él amó. Porque de tal manera amó. ¿De qué manera? Wow. Miren a Cristo Jesús. Miremos a Cristo Jesús. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a orar. No, mis hermanos, la Navidad no nos dice que todo está bien. La Navidad es el mensaje que nos recuerda que todo está mal y necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador vino a este mundo. No lo rechacemos como muchos lo hicieron. Ven a Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, a ti la honra y a ti la gloria, oh Dios. La salvación es de Jehová, de principio a fin. Tú ideaste este plan extraordinario, tan calculado para mostrar tu gloria, oh Dios, a través de Cristo Jesús, el único medio, el único camino a la salvación. Camino y medio que muchos hemos creído, pero camino y medio que queremos compartir al que no ha creído. Nosotros éramos personas que te odiábamos. Nosotros éramos personas que estábamos en contra de ti. Pero gracias, Dios, que nos rescataste de esa vida de pecado. Gracias, Dios, por Cristo Jesús, que tomó nuestro lugar para darnos salvación. Gracias, Dios. Perdónanos, Señor, porque a veces nos dejamos llevar por los variados significados que el mundo ha dado a lo que la Navidad creen que es, y nosotros nos hemos dejado llevar por eso. Señor, ayúdanos a no olvidar el verdadero significado, porque de tal manera tú amaste, tú nos amaste, que diste el medio para que nosotros pudiéramos ser salvos realmente de ese veneno del pecado que corría en nuestra sangre y que había de llevarnos al infierno, a una muerte segura, eterna y lejos de ti. Cristo Jesús padeció eso por nosotros, para que nosotros no lo padeciéramos. Gracias por Cristo Jesús, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos y te damos a ti la honra y la gloria, porque tú la mereces. Por Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.